neurotoxicidad al estar, como se dice esto, cerca de los nervios que son del oído, creo que el nervio acústico, o sea, causaba la ototoxicidad. Ya por eso la doctora le pone neurotoxicidad, lo cual conlleva a una ototoxicidad, ya, del oído. ¿Ya? ¿Por qué pasaba esto? Por lesión al nervio acústico. O como le pueden decir algunos, pérdida la audición, otra cosa. Nefrotoxicidad, ¿qué es lo que me indica aquí? Es que si mi paciente tiene, o sea, alguna insuficiencia renal, yo no le puedo dar este medicamento así nomás. Yo tengo que hacer, como se dice, mi dosificación de acuerdo a los niveles, como se dice, de creatinina plasmática o de acuerdo cuánto él está filtrando, ¿ya? Porque en caso de que él tenga o sea, sus riñones no estén funcionando bien, el fármaco se va a concentrar y va a terminar siendo tóxico para los riñones, ¿ya? Por eso es bien importante que ustedes, se podría decir, entiendan las diferencias entre, o las reacciones adversas entre ellos, ¿ya? Bueno, con eso yo terminaría ahí. Todo lo que es síntesis de la pared celular, ya que son penicilina, cefalosporina, carbapenem, monobactamio, glucopéptido. Ya, ahora, con respecto a la síntesis de proteína, ustedes tienen siempre que diferenciar bien cuando dicen síntesis de proteína en la subunidad 50S o 30S. Ya tenemos tanto en la 50S como en la 30S. En la 50S van a estar los macrólidos, o como la autora lo llama directamente, el cloranfenicol. Yo lo conozco como el grupo de los fenicoles, ¿ya? ¿Qué es lo importante de este grupo? ¿Ya? Aquí ustedes también encontraban un medicamento que se utilizaba antes como, ¿qué se llama? Ah, no era este, me equivoqué. Es que se parece harto a un aminoglucósido. ¿Ya? Pero de estos de aquí, ¿qué era lo importante? ¿En qué tipo de patología ustedes normalmente lo utilizaban? La claritromicina. ¿Se acuerdan? Al que le daba como que úlceras pépticas, decían, o ¿qué se llama esto? O gastritis por Helicobacter pylori. Ya, estos en sí son bien importantes, ya que son indicados para en sí, para embarazadas puede ser, pero también para infecciones por Helicobacter pylori. Ya, en especial la claritromicina es bien utilizada para este tipo de patología. Entre sus reacciones adversas, a lo mucho, a lo que siempre hacen es barrido de flora, ¿ya? Pero eso es cuando se usa, ¿qué les dije que era barrido de flora? La típica diarrea, ¿ya? Entre reacciones gastrointestinales, pues, ¿qué más puede haber? Sería dolor típico, tipo cólico, la diarrea, que es lo que les dije, por barrido de flora, ¿ya? Puede causar tal vez una hepatitis, ¿ya? Pero si en un caso causara hepatitis, ¿ya? Aquí se los voy a poner. Puede causar hepatitis, pero cuando diga hepatitis medicamentosa, eso significa que esta hepatitis es reversible, ¿ya? ¿Cómo eso puede pasar? Cortando el tratamiento, ¿ya? Del antibiótico. Ya, de aquí en sí es para
todos estos de aquí. Este roquitamicina no lo habla la doctora. Ya ustedes se habrán dado cuenta de que la doctora no habla de, habla más de los que son macrólidos de 14 y 15 carbono. Ya. El de 14, como se dice, el más utilizado, claritromicina. ¿Para qué? Para las infecciones por Helicobacter pylori. No sé si han visto ese medicamento que dice Helicobac. Ese medicamento viene mezclado con un inhibidor de la bomba, después viene con un antibiótico que es la claritromicina, y aparte viene creo con ampicilina más, ya con alguna aminopenicilina, ya. Ahora, la citromicina, ¿en qué otro tipo de patologías también encontraban? Ya, algunos doctores ponen la citromicina como en pacientes con faringitis o faringoamigdalitis. Ay, ya, esto también es utilizado para ese tipo de, se podría decir, de patología. ¿Qué más puedo ver aparte? Es las tetraciclinas, ya nos vamos a pasar un ratito el cloranfenicol, ya, las tetraciclinas. ¿Qué es lo importante? Tetra, cuando dice 30, ustedes mismos se van a dar cuenta por el nombre, ya la tetra, ustedes se imaginan directamente 30, ya. En sí aquí la doctora los divide por acción corta, intermedia y larga, ya. Las tetraciclinas consiste de acción corta, o sea que es rápida. Después está la intermedia, que es la metaciclina, que no la utilizamos. Actualmente no se utiliza. Y después ya está la doxiciclina, ya que esta doxiciclina es bien utilizada en los tratamientos de acné. Ya, qué importante se podría decir de este grupo son sus reacciones adversas. ¿Ya? ¿Por qué son tan importantes? Ya que ellas, al ser, se podría decir que es un grupo un poco tóxico, ¿ya? En especial la tetraciclina. ¿Qué es lo que me va a hacer? ¿Ya? Normalmente ella va a actuar a través de los huesos y dientes. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Formar quelato, de calcio en especial. ¿Ya? ¿Y qué es lo que esto va a desencadenar? O sea, de qué color sea. O sea, se va a ver así medio marrón o amarillo, creo que está ahí en su diapositiva la doctora. Es de que esta tetraciclina se llega a, como se dice, a depositar en esas partes de los dientes. Y ahí al estar depositada ahí, forma quelatos de calcio. ¿Ya? Haciendo de que esto, aquí lo voy a poner, eso al formarse ahí, hacía el color amarillo o marrón. Esto es bien común en pacientes que son medicados con tetraciclina. ¿Ya qué más puede hacer, digamos, aparte? Eso para mí es lo más importante, que la doctora lo toma mucho en cuenta, que esa es una de sus reacciones adversas más, o sea, más vistas. ¿Ya? Aparte de eso, puede hacer náuseas, vómito, puede hacer coloración negra en la lengua, ¿ya? Pero el más visto es el de los huesos y dientes, ya por la formación de quelatos de calcio. Ya, otra cosita más sería de que la piel de estos pacientes se vuelve muy fotosensible, ya que se pueden quemar así de la nada. Pero esto, ¿qué pasa? ¿En qué momento esto se hace tóxico? Es cuando pasa del tiempo de tratamiento. Por eso
También es bien importante ver el tratamiento de este grupo de aquí, que es de las tetraciclinas. Ya, ¿en qué pacientes van a estar indicados? Esto de aquí en sí también los utilizan en gastritis por Helicobacter pylori, ya, en conjuntivitis, en sífilis, pero ¿en qué tipo de pacientes con sífilis? En pacientes que no son alérgicos a penicilina. Ya, algo que tal vez la doctora les pregunte es, ¿en qué momento yo sé que mi paciente es alérgico a penicilina? Ya, por si acaso la alergia a las penicilinas no ocurre de la primera inyección, ya que se coloquen. Puede pasar en la segunda inyección, en la tercera, cuarta, quinta, pero sí o sí se va a ver. Ya, no es que porque la primera vez que me puse no soy alérgica. No, puede llegar a presentar más adelante la alergia, ¿ya? Ahora les decía, acné intenso, utilizan la doxiciclina, ¿ya? Ahora pasando a los aminoglucósidos. Cuando diga síntesis de proteínas, por si acaso, los macrólidos, los fenicoles y las tetraciclinas son bacteriostáticos, ¿ya? Porque ellos solo inhiben una subunidad, ¿ya? No es que me van a matar directamente a la bacteria. En caso de que sean ambas subunidades, ahí se vuelve bactericida, ¿ya? Mientras ellos dos son bacteriostáticos. ¿Ya? Cuando diga bactericida me voy a referir a que la bacteria va a llegar a morir. Entonces, ¿cuáles son esos grupos? Se puede decir, ahí están los aminoglucósidos. ¿Ya? El grupo de los aminoglucósidos se divide en dos, que tenemos los naturales y los semisintéticos. Estos de aquí, entre los naturales, está la streptomicina, neomicina, gentamicina, y entre eso fue lo que un grupo me preguntó, la neomicina, ¿con qué la mezclo? La doctora les dijo que en crema se mezclaba con otros medicamentos, ya que entre eso yo le dije está la bacitracina, ya que si la doctora le llega a preguntar, ¿y de dónde obtuvieron, digamos, la bacitracina como activo? No se olviden que esta es formada por la síntesis de un bacilo, ¿ya? Bacillus subtilis, o antes llamado Bacillus licheniforme, ¿ya? Ahora, de streptomicina, ¿en qué lo utilizábamos? Lo vimos en tuberculosis. ¿Cuál era? ¿Por qué lo utilizábamos? Antes era bien utilizada en el mercado en pacientes con tuberculosis, pero resultó ser bien tóxica. Y aparte, ay, verdad, chicos, ya tengo sueño. Y aparte, ¿qué es lo que hacía? Era de que habían pacientes que llegaban a obtener resistencia muy rápido. ¿Ya? Estas de aquí, por ejemplo, la gentamicina viene en ampolla, viene hasta en crema, las ven ustedes. ¿Ya? Amicacina también es utilizada en ampolla. ¿Ya? ¿Qué es importante de este grupo? Sus reacciones adversas. Ya no se olviden que él es ototóxico, nefrotóxico y tiene un leve efecto curarizante. Cuando digo ototóxico, no se olviden oído, ¿ya? ¿Cómo es eso? De manera irreversible, o sea que puede el paciente llegar a quedar sin audición, ¿ya? Nefrotóxico, en caso, ¿cuándo va a ser nefrotóxico? Cuando el paciente esté cursando una insuficiencia renal y no se le haga un ajuste. Ya si no se le hace un ajuste de la dosis de este antibiótico al paciente, él puede llegar a fregarle los riñones, ¿ya? Y al pasar eso, puede llegar a hacer diálisis o hemodiálisis, dependiendo. Cuando diga curarizante, ustedes se tienen que acordar que esto es bloqueo
neuromuscular. Ya, cuando diga bloqueo neuromuscular, esto va a ser en dosis altas y rápidas, cuando se administra de manera así violenta. ¿Ya? Y ahora, ¿en qué tipo de, o sea, qué indicaciones hay para estos aminoglucósidos? ¿Ya? En infecciones urinarias, ¿ya? En neumonías, pero no cualquier neumonía. Ya no es lo mismo neumonía extrahospitalaria o neumonía de la comunidad que intrahospitalaria. ¿Ya? Y cuando diga eso, entonces yo voy a saber de que estas bacterias, seguro es de espectro reducido y solo a gran negativo. ¿Ya? ¿Y qué tipo de bacteria hay que es intrahospitalaria? La mayoría son gran negativas, pero entre ellas está la Pseudomonas aeruginosa y la Escherichia coli. ¿Ya? Ahora, ¿qué? Cuando estos de aquí son bien utilizados, se puede decir los aminoglucósidos. Creo que la doctora les dijo que es de primera elección los aminoglucósidos en pacientes con neumonía intrahospitalaria por Pseudomonas, ¿ya? Son de primera elección. Me van entendiendo hasta ahorita, ¿no? Es porque yo voy avanzando y no sé si están de acuerdo conmigo. Sí, Ausi. Ok. A ver. Ay, creo que no les pasé fenicol. Ya, con el cloranfenicol creo que la doctora fue bien rápida. Su espectro es tanto gran positiva, gran negativa y aparte anaerobio. Entonces, entre los anaerobios están varios bacteroides fragiles, bacteroides SPP, varios tipos. ¿Ya? ¿Qué importancia hay del cloranfenicol? Ya no sé, ahí se lo puse bien, él va a inhibir las proteínas en las unidades 50S, pero ¿qué es lo importante de este grupo? Es que en recién nacidos puede causar el síndrome del niño gris o el síndrome gris del recién nacido. ¿Por qué pasa esto? Porque el cloranfenicol, ¿dónde se metaboliza? ¿O por dónde se elimina? ¿O dónde es metabolizado y eliminado? Ya, por si acaso, este es a nivel hepático. ¿Ya? Y al ser al nivel del metabolismo hepático, si el paciente que es bebé o recién nacido no lo tiene bien desarrollado su hígado, entonces, ¿qué es lo que va a hacer este paciente, se podría decir? Al tener todo eso, al no poder metabolizar todo, va a hacer de que ocurra como una coloración gris azulada, ya, en toda la piel, ya, porque no puede metabolizarlo este paciente. Por eso es que está contraindicado, ya, no es que le doy porque sí y porque le hace bien, no, ya, ¿qué más puede hacer? Es anemia plástica, ya, pero no creo que les pregunte eso. Otra cosita aparte que siempre se tienen que acordar es que, como le dije, la mayoría de los medicamentos lo que me van a hacer son náusea, vómito, diarrea, y la diarrea, ¿por qué les dije que era? Por barrido de flora. ¿Ya? ¿A qué tipo de o sea, en qué está indicado normalmente esto? Es meningitis, ¿por quién? ¿Producida en quién? Hemófilos influenciales, todo eso, acceso cerebral puede ser producido por Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, dependiendo el tipo de bacteria que haya entrado. Después anaerobio, salmonelosis. Cuando diga salmonela o diga fiebre tifoidea,
yo me refiero a que estoy buscando a la salmonela, ¿ya? Y así, esto, bueno, pasando a los quinolonas. ¿Qué tenían de importante este grupo de las quinolonas? Era de que se dividían en dos grupos, ¿no? Les decía la doctora, en las no floradas y las floradas. Ya, las no floradas estaban, el que más usamos es el ácido nalidíxico. El pipemídico no mucho, pero el ácido nalidíxico es el más conocido, ¿ya? En sí, su espectro es más en gran negativas, en gran positivos pueden entrar los estafilococos áureos, ya las listerias, todos ellos. ¿Qué era lo importante de esto? O sea, de sus reacciones adversas, es que puede causar, como les dije, molestias gastrointestinales o si no, a nivel intestinal, causarme náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Ya, a nivel hematológico puede hacer leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, o sea, anemia del cual mueren los eritrocitos muy fácilmente, ¿ya? Y al hacer eso aumenta, pero ¿qué es lo que aumenta? Las bilirrubinas, las transaminasas, las fosfatas alcalinas, todo eso ustedes lo van a ver más adelante. ¿Ya? Pero se puede decir son antibióticos que pueden causar esas alteraciones después. ¿Ya? Ahora, los más importantes que la doctora pregunta son las floradas. ¿Ya? Entre la florada, ¿a qué tipo de infecciones es que yo les decía hace rato con la amoxicilina en infecciones urinarias? ¿A qué tipo de infecciones son utilizadas las quinolonas? Ya, por lo general, las quinolonas, que son como el ciprofloxacino, levofloxacino, el moxifloxacino, son utilizadas para infecciones urinarias, ya como la cistitis, pielonefritis, prostatitis, como se dice, todas las itis. Aparte de eso, infecciones intestinales. Cuando diga osteoarticular, tengo que acordarme de que son osteomelitis. Ya cuando llega, como se dice, la infección o la bacteria al hueso. Ya después puede ser en neumonía intrahospitalaria y de la comunidad. Ya, pero ¿qué tipo de medicamento usamos para eso, por ejemplo? Para ese que es para neumonía. Aquí podemos usar el levofloxacino, neumonía intra y extra, o de la comunidad. De aquí la mayoría lo usamos para las ITU, infección del tracto urinario. ¿Ya? Y el moxifloxacino servirá también para las neumonías. Sí, también sirve, como se dice, para la neumonía intra y extrahospitalaria o de la comunidad. Ya, estas de aquí eran bien utilizadas, la ciprofloxacino o la norfloxacina. Pero ¿qué es lo que hacían estos medicamentos? ¿Qué tipo de reacciones adversas son bien importantes de estos grupos? Ya, algo importante a nivel articular, lo que hacían en especial el ácido nalidíxico, ¿ya? O las quinolonas, era que hacía artalgia,
ya sus reacciones adversas eran a nivel articular, ya, cuando diga artralgia o destrucción del cartílago. Aparte de eso, se utiliza, también daba fotosensibilidad. O sea, que había pacientes que no podían ser, o sea, no podían ni mirar hacia la luz porque ya se sentían ciegos, digamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hacían estos medicamentos? También daban depresión medular y creo que eso ocasionaba anemias en algunos casos. Si no me Sí, equivoco, había dicho eso. sí, pero hay otra más importante. ¿Cuál era la otra que también era a nivel articular? Este ácido analítico, por si acaso, es el que dijo su compañero, la depresión medular, la cual hacía después anemia. ¿Ya? ¿Dónde se crean los eritrocitos, chicos? ¿Alguien que se acuerde? ¿Dónde nacen? Este de aquí, vamos a ponerle ese porque no sé. Ya, los eritrocitos, los leucocitos, todas nuestras células sanguíneas, por si acaso, son creadas en la médula ósea, ¿ya? Y de ahí pasan. Y si ocurre una depresión de la médula, ¿qué puede ocurrir? Ya puede llegar a ocurrir lo que dijo su compañero acerca de las anemias. Ya por eso es bien importante ustedes entenderle, se podría decir, cuando diga depresión, es que va a disminuir. ¿Qué es lo que puede disminuir? La producción. ¿Qué es lo que crece aquí, como se dice? ¿O qué es lo que nace? ¿Qué más hacían? Había uno bien importante. Ya, la doctora le llama tendinitis o destrucción del tendón de Aquiles. Este de aquí siempre entra, ¿ya? Si no se acuerdan de que son artralgias o los otros, tienen que acordarse de la tendinitis y ruptura, ¿ya? Yo le pongo destrucción, pero la mayoría le ponen ruptura del tendón de Aquiles, ¿ya? ¿Dudas acerca de esto? A ver. A ver. Pasándonos ya así, se podría decir, al otro tema. Ustedes acaban de pasar antituberculosis, ¿verdad? Antes de que la doctora empezara a hacer ¿qué se llama esto? Su maestría, ella tenía otra forma, como se dice, de los esquemas de la TB, ¿ya? En sí, ¿por quién fue creado la tuberculosis o cómo es que se contagia? Eso no se olviden. Ya si en caso la doctora le llegase a preguntar, tienen que acordarse lo mismo de la anterior clase. ¿Cómo reciben la muestra? ¿Qué tipo de pacientes son estos? ¿Son pacientes programas? ¿Son pacientes comunes? ¿Son pacientes con, no sé, con enfermedades terminales? No. Para ellos ustedes son pacientes programas, el cual ellos van a tener que traer de vez en cuando su muestra, ¿ya? Bueno, no es de vez en cuando el médico quiera hacer una valoración de cómo va su tratamiento de la TB. Pero cuando ellos quieren encontrar si son pacientes programas de tuberculosis, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué tipo de orden da el médico al paciente o al bioquímico? ¿Quién se acuerda de la clase anterior?
En los frasquitos que piden para la muestra de estupro. Exacto. ¿Qué tipo de muestra era? Era una muestra seriada, ¿ya? Ya, en sí lo que hacíamos era recopilar la muestra por 3 días, ¿no? Pasaban los 3 días y veíamos de acuerdo a qué, a la tinción de Ciel Nelson, cuántos bacilos por campo teníamos. ¿Ya? Una vez lo hacíamos hasta confirmar, como se dice, ¿y qué tipo de muestra era? Era el esputo o la flemita, o como le decía la doctora, la lora, creo que le decía, Sí. la lora, ¿ya? De los pacientes, ¿ya? Y tenía que ser en ayunas, ¿no ves? Entonces, una vez eso, ¿cómo era contagiado? Por hablar, toser, como si se diera persona a persona. ¿Ya? Ahora, cuando yo avancé este, este tema con ella no había esos medicamentos tetrasociados, ¿ya? Ni diasociados, ¿ya? Pero ella empezó dividiéndolos así. Hay fármacos de primera línea y de segunda línea, ¿ya? Los fármacos de primera línea era lo que les digo, la estreptomicina, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Pero de estos de primera línea, solo 4 usamos actualmente, ¿ya? Que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Los otros, como se dice, de segunda línea, ya no son muy utilizados, ¿ya? Pero en caso de que haya una resistencia, son utilizados, ¿ya? Ahora, yo les puse aquí en sí mecanismo de acción de cada uno. Ya, yo no sé si la doctora les irá a preguntar, porque ella me dijo que iba a reforzar en sí estos últimos temas con ustedes, pero no se olviden, en clase yo le dije de que la pared celular, se podría decir, de estas bacterias contenía cera, ácidos micólicos o como unas grasas, ¿ya? Fosfolípidos de membrana, todo eso, ¿ya? Entonces, ahí yo le puse el mecanismo de acción de cada uno, aunque dudo que les pregunten, pero para que sepan. Les puse el mecanismo de acción y la reacción adversa. ¿Qué es importante de estos pacientes, como se dice que van a tomar? Es que uno tiene que hacerles un control. ¿Por qué? Porque estos medicamentos son tan hepatotóxicos y aparte de ser hepatotóxicos, hacen daño renal. Ya cuando ustedes tienen un paciente con TB, él lleva su medicación, ¿no ves? Para su mes o para 3 meses, dependiendo. Ya todo depende cómo le den en la farmacia, ¿ya? Pero en caso de que le den, digamos, cada mes, ellos tienen que hacerse su control de perfil hepático y perfil renal, ¿ya? Porque si ven bien en la diapositiva, ahí dice, isoniazida, ¿qué es lo que me va a causar? Hepatotoxicidad, trastornos hematológicos, convulsiones. Entonces, estos medicamentos tienen, como se dice, sus riesgos, en especial cuando se llegan a pasar de las dosis. ¿Ya? La rifampicina también es hepatotóxica. Si ven en toditos dice hepatotoxicidad, 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 excepto en el etambutol, que en sí no está no es tan, como se dice, peligroso, ¿ya? Pero la mayoría es hepatotóxica, ¿ya? Entonces, ustedes como bioquímicos, ¿qué es lo que más van a ver, como se dice, cuando tengan un paciente de TB? Una, tienen que darse cuenta, o sea, tienen que saber bien que el paciente de TB tiene un tratamiento y ese tratamiento conlleva a que el paciente tenga hepatitis, ¿ya? Pero qué tipo de hepatitis ustedes lo van a saber, ¿ya? ¿Y qué es lo que siempre piden? Bilirrubinemia, ¿ya? O bilirrubina, ver cuánto están sus bilirrubinas, la directa, la indirecta, la total, todo eso para ver cómo va su paciente, ya si su medicamento, si la medicación no le está dañando los órganos. Yeah.
Ahora, cuando diga isoniazida en pacientes con, digamos, que va a causar convulsiones, eso significa que este medicamento llega a pasar. Estos medicamentos en sí llegan a pasar la barrera hematoencefálica, o sea que pueden llegar a nivel central del cerebro. ¿Ya? La rifampicina, normalmente los pacientes que toman estos medicamentos llegan a hacer sus heces, sus lágrimas, sus orinas, como si suelen teñirse, ¿ya? De color naranja, pero en sí esto es más por todo lo que está sufriendo el paciente al tomar estos medicamentos, ¿ya? La piracinamida, cuando dice hiperuricemia, es que esto pueda ser causado por aumento de los niveles del ácido úrico. Pero ¿qué me puede a mí decir que los niveles del ácido úrico se suban? Eso significa que hay daño renal, ¿ya? Y al haber daño renal va a haber hiperuricemia, o sea, no se va a eliminar el ácido úrico como debe ser, ¿ya? Por eso es que es como, si hay daño renal, no voy a poder eliminar todo, va a subir mi creatinina, mi ácido úrico, todo lo que yo elimino a través de la orina se va a quedar. Entonces, y eso es peor todavía, ¿no? Entonces, así. Ya aquí le puse la streptomicina, el etambutol. Bueno, yo creo que ustedes ya no van a hacer este cálculo a lo que he visto. Lo único que ustedes tienen que tratar de aprenderse es esa tablita de tetrasociados y de diasociados. Pero no, no se olviden de estos medicamentos, o sea, de las dosis diarias. ¿Ya? Yo creo que la doctora puede llegar a ponerles un ejercicio. Digamos, tengo un paciente de 50 kilogramos, yo les puse un ejemplo, ¿no? Porque las anteriores guías contienen este ejercicio. ¿Ya? Un paciente de 60 kilos, otro paciente de 80, otro dicen paciente de 30 kilos, ¿no? O sea que es un niño, ¿no? Entonces, esto es bien importante que se aprendan esta dosis diaria, ¿ya? Se aprenden la dosis diaria, todo va a estar bien, según yo, para su examen. No van a necesitar, como se dice, porque dudo que la doctora se los ponga si es que les pone este ejercicio. Pero si ella se basa en lo que están avanzando ahorita, que hablan de los tetrasociados, diasociados, ya es muy diferente, ¿ya? Porque lo tienen más fácil, ¿ya? Ahora, ¿de cuántos meses era el tratamiento? ¿Alguien se acuerda? Se dividía en dos fases, fase intensiva y fase de continuidad. La fase intensiva, ¿de cuántos meses era? En total eran 6 meses, ¿no? Sí. Sí, en total hacía 6 meses. Pero ¿saben qué es lo triste? Es que cuando ustedes ya van a los hospitales se dan cuenta que los pacientes llegan a tener este tratamiento, algunos porque no contienen el protocolo, porque no siguen el protocolo, algunos llegan a tener el, el tratamiento más de un año o como 2 años, pero ya esos son porque es dependiendo cómo vaya el paciente, demostrando resultados en los exámenes de laboratorio. Ya, pero no se olviden, fase intensiva son 2 meses, fase de continuidad 4 meses. Acuérdense de sus tetrasociados y los diasociados, ¿ya? Porque van a tener que, yo no se los puse aquí porque la verdad es que esta diapositiva es del año pasado, ¿ya? ¿Quién quiere meterme? Ya, ahora, me dijo que, bueno, no sé si pasaron ya antiparasitario o no sé. Yo creo que de eso también entrará su examen, ¿no? Bueno, yo se los puse aquí bien resumido porque no son muchos, creo, lo que ustedes llevan. A ver. Tengo aquí la guía de un estudiante, no sé. No sé si es la misma de su...
yo les puse ahí 4 medicamentos. Los antiparasitarios, que la doctora creo que fue cuando les estaba diciendo, ay, la diapositiva, se las paso, pero bueno, se las voy a pasar ya. Pero creo que en la diapositiva la doctora está más explicado, o no sé si la entienden más a la mía o a la de la doctora, la verdad no sabría decirle, pero se las paso después. ¿Qué era lo importante? Aquí es que hay 4 antiparasitarios que la doctora tiene mucho énfasis en ellos, es mebendazol, albendazol, tiabendazol, y el raro que yo le digo que es de toditos estos es el pamoato de pirantel, que yo lo que siempre me acuerdo es que pamoato de pirantel, parálisis del helminto, ¿ya? O sea que este va a ser como si se va a paralizar y así tal cual va a ser barrido. Ya lo que hace el mecanismo de acción de este antiparasitario en sí es paralizarlo al helminto y dejarlo ahí, quietito, y ir sacándolo, ¿ya? Pero aparte de eso, el mebendazol, albendazol y el tiabendazol tenían algo diferente, o sea, tienen el mismo mecanismo de acción, pero también su, su espectro era casi el mismo, parecido, pero no tanto, pero la mayoría eran parecidos. Su mecanismo de acción siempre va a ser inhibir la captación de glucosa por el nematelminto, ¿ya? Ustedes aún no han pasado antiparasitarios y creo que lo llevan en sexto semestre, ¿ya? Así que en caso de que la doctora les pregunte, ustedes solo acuérdense del pamoto de pirantel, que es parálisis, porque ese siempre pregunta, ¿ya? Porque es el único raro, porque el otro es como que inhibe la captación del glucosa del helminto, y si inhibe la captación de glucosa, él no puede seguir proliferando, entonces llega a morir, entonces pasa, como se dice, pero ustedes lo ven enorme cuando sale, como se dice, en las heces, en la caquita, ahí lo ven. ¿Ya? Pero, ¿a qué tipo de espectro? Miren, si ven bien ahí los nombres, son para morirse, porque dice Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, o sea, el oxiuro, lo que los pacientitos niños, ¿no ves? Lo tienen, como se dice, en el ano, ¿no ves? Y que la mamá o la mamá del oxiuro, la Enterobius mamá, ¿qué es lo que hace? En la noche, ella, como se dice, deposita los huevos en la zona perianal, como se dice, que está bien al exterior. ¿Ya? Y después en la mañanita, ¿qué dice el doctor? Hay que hacerle tempranito en la mañana, hacerle la prueba, pasarle un palito, como se dice, como un bajalengua, con una cinta adhesiva, y ahí pasarle, como se dice, por el ano del niño, ¿ya? Y como dijo la doctora, cuando un niño tiene de la familia oxiuro o Enterobius vermicularis, toda la familia ya está contagiada y puede llegar a tener también, entonces todos tienen que tener el tratamiento, ¿ya? Después, ¿qué otros no? Otro tipo de parásitos hay, el trichuri trichura, el ancilostoma duodenale, Necatora americanus, infecciones por toxocara, puros nombres diferentes, ¿ya? Pero, ¿qué era para qué tipo este, lo vemos bien? Es para las reacciones adversas, ¿ya? Las molestias gastrointestinales siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque está yendo directamente al antiparásito, digo, al parásito. Y pues el parásito, ¿dónde está? Están en el intestino, ahí andan viviendo. Entonces, al pasarse, como se dice, pasar el medicamento, al llegar ahí el medicamento, como se dice,
les va a causar a ustedes molestia. Picor, erupciones dérmicas y fiebre, ¿ya? ¿Por qué puede pasar esto? No se olviden que en el intestino nosotros tenemos terminaciones nerviosas que van directo al cerebro, ¿ya? Y al hacer eso ocurre como una inflamación, ¿ya? De las meninges, ahí todo nuestro cerebro es como que se sobreinflama y causa la fiebre, ¿ya? Entonces, la mayoría es eso, hace eso, ¿ya? ¿Qué más puede pasar? Antiprotozoario, que en sí, los antiprotozoarios, a ver qué, hay dos medicamentos, metronidazol y tinidazol. Ya el metronidazol es el más utilizado, ya por si acaso, en los hospitales. ¿Ya? ¿Para qué tipo de patologías o indicaciones está utilizado? Es osteomielitis, artritis séptica, amebiasis. Por si acaso las amebias son protozoarios. Entonces, para la amebiasis que utilizamos, hay el metronidazol por si acaso en inyectable y el metronidazol en suspensión. Ya cuando hay amebiasis utilizamos metronidazol en suspensión. Cuando diga postoperatorio, es utilizado para antes de la cirugía. Después de la cirugía, ¿para qué? Para que el paciente no llegue a infectarse en caso de que hayan antiprotozoarios o anaerobios cerca, ¿ya? Que pueden, porque como ustedes saben, el paciente después de estar pasa, como se dice, a estar en una, tiene que llegar a estar en una zona estéril, y tiene que tener cuidado preventivo de la enfermera, ¿ya? En ese caso usamos metronidazol inyectable, ¿ya? Ahí, si lo ven, está toxoplasma, toxoplasmosis, paludismo, neumocistosis, pero el que más es utilizado es en amebiasis, ¿ya? Aparte de eso, si ven ahí dice bacterias Helicobacter pylori, Clostridium, Gardnerella vaginal. Estos microorganismos que son anaerobios. Y al ser anaerobios, metronidazol es bien fundamental en los postoperatorios, lo que les decía, ¿ya? ¿Cuál sería sus reacciones adversas? Sería sequedad de la boca, sabor metálico de la boca, pero esto normalmente pasa cuando toman el metronidazol en suspensión, ¿ya? La diarrea siempre, como les dije, la mayoría de las veces es por batido de flora, ¿ya? De aquí, su mecanismo de acción, ¿qué es lo que hace? Modificar la estructura del ADN, ¿ya? ¿Qué era el ADN? Era, como se dice, dos hélices, ¿no ves? De ARN, entonces eran dos hebras, esas se rompían. Y al romperse, ocurría una destrucción en la transcripción o sea, al momento de proliferarse, ¿no? Entonces ya no funcionaba. Ahora, los antimicóticos en sí tenemos varios. Ya creo que la doctora se los iba a pasar esto, pero tienen que ustedes saber de que tenemos infecciones superficiales, subcutáneas y sistémicas. ¿Ya? Las superficiales en sí son las típicas llamadas tiñas. Tiña corporis, tiña pedis, todos esos nombres. Tiña, por si acaso eso lo van a llevar en micología más, así más profundo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hace que esto en sí que sean, ¿qué es lo que hace que un honguito se prolifere? Porque aunque ustedes no lo crean, justo acá en Santa Cruz, por la humedad, se podría decir, y peor la calor, varias personas, aunque no lo crean, cursan
la enfermedad de la tiña. Y esto pasa porque, pues, no hay una buena higiene, alto porcentaje de humedad o la típica que es en paciente inmunodeprimido. Ya, no se olviden, el paciente que está inmunodeprimido, cualquier tipo de bacteria, hongo, virus le puede atacar, ¿ya? Porque no tiene defensas, ¿ya? Activas, como se dice, para contraatacar ese tipo de microorganismo que entre, ¿ya? Por eso es que los pacientes inmunodeprimidos pueden como se dice, contagiarse de hongos, virus, lo que haya, como se dice, cerca, ¿ya? Ahora, se dividen en estructura poliénica, que en eso está la anfotericina B, nistatina y la natamicina. ¿Qué es lo que hacen esto? Se unen a la estructura en sí del honguito, que lo que tiene es el ergosterol, y terminan alterando la permeabilidad de la membrana, ¿ya? El ergosterol, por si acaso, está en toda la membrana, ¿ya? Del hongo, o claro, del hongo, ¿no? Ahora, los azoles que están, los imidazoles que son ketoconazol, miconazol, cotrimazol, ese cotrimazol por si acaso es tópico, ¿ya? Después está el econazol, y entre los triazoles el fluconazol, que es el más utilizado, ¿ya? El fluconazol lo encuentran en 200 miligramos y es bien utilizado, pero su tratamiento varía. O sea, no es que van a tomar cada, o sea, cada día, ¿ya? Es una vez por semana, ¿ya? Y por lo general es dependiendo 2, 3 meses, ¿ya? ¿Cuál es su función de ellos? Es bloquear a la enzima 14-llanosterol de metilasa dependiente del citocromo P450. Ahorita no me deben estar entendiendo la mayoría, pero dudo que la verdad les pregunte. Pero si en un caso la doctora les dice qué tipo de medicamento es el que utilizan o cuál es el que utilizan vía sistémica, ¿ya? Ustedes ahí le pueden decir anfotericina B, ¿ya? O si no, pueden ponerle nistatina, ¿ya? Hay 2 tipos de nistatina. Después le dicen ketoconazol o fluconazol. ¿En qué tipo de presentaciones lo encuentro? Yo el fluconazol lo puedo encontrar en inyectable, pero también lo puedo encontrar en cápsula, ¿ya? Cuando diga antimicóticos de acción local, ¿qué se les viene a la cabeza? Que son a través de la piel, tópico local. ¿Y cuáles serían esos? Entre esos está el econazol, el bifonazol, que no lo tengo aquí, pero ahí también está. Por si acaso, uno de los antimicóticos más usados es la terbinafina, ¿ya? Pero yo he visto que lo utilizan más como para el acné, ¿ya? Eso cambia mucho, ¿ya? Otro que también es utilizado a nivel tópico es el clotrimazol, ¿ya? Varios de estos, por ejemplo, vienen en crema, en inyectables, en suspensión, ¿ya? Pero es porque en sí cuando la infección por hongos, digamos, es bien, ya empieza a ser subcutánea o sistémica, aún peor, es cuando ya hay, como se dice, entrada del hongo al torrente, ahí es grave, ¿ya? Entonces yo no puedo ponerle una simple cremita, sino que tengo que ponerle algo más, ya tengo que contrarrestar, como dicen, al honguito desde afuera y desde adentro. Algunos médicos hacen eso, ya, le dicen, tómese fluconazol, que es una vez a la semana, y después le dicen, y vaya poniéndose cremita, por lo menos cada 8, cada 12.
¿ya? Este, ¿para qué, para qué está estos tipos de los antimicóticos? Es que su espectro es en Cándida, Aspergillosis, Blastomicetes, que son hongos. ¿Ya? La cándida, por si acaso ustedes la tienen, en especial todas las mujeres lo tenemos como flora normal. Ya también está, por si acaso, en la boca y también la tienen en, como se dice, en su zona íntima. Ya, aspergilosis también es la aspergilosis o los aspergilios están a nivel mundial, lo están viendo como si se hasta en el aire lo tienen, ¿ya? Y hay varios, ahí les puse que está indicado todos estos antimicóticos y algunos más importantes que otros están indicados en candidiasis, tinea corporis, tinea pedis, tinea capitis, como se dice que es del cabello, que es cuando más los pacientes se estresan porque ya estamos hablando del cabello, se les llega a caer. Entonces, así, ¿cómo van a obtener esta muestra? Antes que me olvide. ¿Ya? Esta muestra de aquí de la tinea corporis, tinea pedis, es con un raspado. ¿Ya? Ese raspado, ustedes lo ponen en su portaobjetos y miran al microscopio y ustedes ahí van a ver. ¿Ya? Ya al siguiente semestre van a aprender a diferenciar entre los tipos de hongos que hay. ¿Ya? Sus reacciones adversas en sí, la lanfotericina B, ya que les dije que esta también estaba a nivel, la utilizamos y vía inyectable también, vía inyectable, entonces es nefrotóxica, o sea que no le puedo dar a un paciente así tranquilamente, como si sea un paciente con insuficiencia renal, porque lo puedo llegar a hacer que haga diálisis. ¿Ya? Después está cefalea, fiebres, vómitos, hipotensión, ¿ya? Los imidazoles hacen náuseas, diarrea, prurito, que es como esa picazón o comezón en la piel, ¿ya? Esto es lo que a varios les estresa, es que dice infertilidad en hombres, ¿ya? Lo pueden llegar a ser infértiles cuando pasa del tiempo de tratamiento. Y la ginecomastia, que ahí les puse al lado, es el aumento de las glándulas mamarias en hombres. Esto en sí lo hacen los imidazoles, ¿ya? ¿Y cuáles eran los imidazoles? Ketoconazol, miconazol, clotrimazol, econazol, ¿ya? Por eso es que algunos hombres dicen, no quiero que me dé eso. No me siento yo, dicen. O sea, así dicen, no me siento que soy yo, o dicen, me está creciendo digamos, mis glándulas mamarias, por no decirle mis pechos, ellos le dicen. ¿Ya? Y esto normalmente es causado en hombres, ¿ya? No en mujeres. ¿Ya? Aparte del ketoconazol, es hepatotóxico. ¿Dónde se metaboliza? En el hígado. ¿Ya? Entonces yo no puedo, como se dice, estar tomándome sabiendo de que mi hígado no está funcionando ya como debería ser. Ya, la mayoría de estos, ¿por qué son hepatotóxicos? Los antimicóticos, antiprotozoarios, todos estos, ¿por qué son? Porque la mayoría se metabolizan en el hígado, ¿ya? Por eso es que, digamos, se podría decir que al ser el hígado el órgano el cual va a hacer todo esto, todo lo que es el metabolismo del antimicótico, a la vez el que más sufre, ¿ya? ¿Dudas, chicos, sobre esto? No sé si les entrará antivirales, porque no tengo diapositivas antivirales.
Hola, o ya se durmieron. Quedó claro, Ausi. Y ya, a ver quiénes están. Estudiense tuberculosis, ¿ok? Tuberculosis es lo que más entra, según yo. Esa es pregunta fija que va a entrar. Ya, en especial, esto no, sino lo que es diasociados, tetrasociados, eso es lo que más entra. A lo que veo, porque como la doctora está haciendo su defensa en eso. Tetrasociados. Ya, eso creo yo que es lo más importante que va a entrar, porque siempre entra, o si no entra, como que piense, digamos, de los tetrasociados y los diasociados, le va a entrar así como esto de aquí, que es este ejercicio de, tengo un paciente que pesa 50 kilogramos, y mi tableta viene, dicen, digamos, de 150 o dependiendo de cuánto venga, cuántas pastillas le debo dar, digamos. Ya, entonces, apréndanse bien tuberculosis, ¿sí? Y nada más, chicos, dudas para que me vaya a dormir porque tengo sueño. O ¿Va a está mandar esas diapositivas, Ausi? ¿Ah? ¿Va a mandar esas diapositivas? ¿Se las paso? Se las paso. O están Gracias. viendo el partido. Creo que jugaba Colombia. No, se hace frío. ¿Quién dijo eso? Ay, sí, claro. Ustedes apuestan. Va, los vi apostando. Así tengo una duda. Sí. ¿Cómo va a ser el modelo de examen? ¿Tipo va a ser como el primer examen de encerrar y de rellenar algunos? A ver. ¿Saben qué?